Son las 7:41. Saludamos al licenciado Martín Pallares. Él es periodista de Diario Expreso, un periodista con larga experiencia en temas de política. Fue editor electrónico en el diario El Comercio por varios años en la capital de la República. Ha trabajado en varios medios de comunicación en Ecuador. Le saludamos al licenciado Pallares. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo el caso Metástasis y en su turno la secuela, el caso Purga, ha sacudido al sistema judicial en el país y también a la clase política. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar para Cuenca. Estos dos casos, Metástasis y Purga, que están estrechamente relacionados porque el segundo nace del primero, sin duda ha provocado un remesón en la función judicial y en la clase política, en el sistema político que básicamente está representado en la Asamblea. Sin embargo, me parece a mí que no se ha pasado del remesón y del escándalo a una verdadera transformación. A mí me llama mucho la atención, me preocupa mucho que con datos tan escandalosos y tan preocupantes de esta vinculación de operadores políticos, de partidos políticos que están en la Asamblea, que son parte de un acuerdo legislativo con el gobierno, que son mayoría, que son los que deciden en la Asamblea, que a través de la Asamblea deciden en muchas otras cosas, no haya provocado ningún cambio. Fíjese, 9 jueces de la Corte Superior del Guayas están involucrados en este tema y sin embargo no existe, yo no veo hasta ahora una iniciativa para depurar ese organismo, para hacer un concurso de jueces de una forma en que no sigan siendo manipulados por los partidos políticos que están en la Asamblea y representados también en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura tampoco pasa nada y en la Asamblea peor, es como que no hubiera pasado absolutamente nada. El gobierno en silencio total. El gobierno es parte de este acuerdo con dos partidos que están enlodados muy feo, que es la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Entonces, claro, yo veo que hay un gran escándalo, yo veo que estos partidos están golpeados, pero en su lógica, en su forma de actuar, a mí me da la impresión de que están esperando de que esto pase, que pase un tiempito y que la gente se olvide y que todo quede en la nada. Y hacia eso parecería que estamos caminando. El concurso para jueces de la Corte Suprema sigue estando en manos de los mismos organismos, del Consejo de la Judicatura, que en breve va a estar en manos de esta mayoría porque hay una renovación, ¿no? ¿Verdad?, de algunos vocales. Lo mismo pasará con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no veo que estos hechos, que son hechos tremendamente potentes, estén generando una necesidad en el Estado de depurarse, de cambiar, de que no sean las cosas como han sido, como nos hemos enterado de que han sido. Entonces, ese es el lado pesimista que yo tengo frente a esto, ¿no? Frente a lo otro, a lo optimista que es que gracias a la acción de la Fiscalía nos estamos viendo lo que muchos ya más o menos sabíamos, porque lo que salió es mucho más grave de lo que pensábamos, ¿no? Este vínculo, por ejemplo, del asambleísta Muente, sabíamos que era un operador político oscuro, sabíamos que
manejaba la justicia, que él ponía y sacaba jueces en Guayas, que era el hacedor de todo en la justicia del Guayas. Eso sabíamos, no era público, había mucho temor en denunciar todo esto, complicidad también de muchos sectores de la sociedad, pero no sabíamos hasta qué punto, pues no sabíamos. Claro, justamente en cuanto a estos temas, Martín, vale la pena traer ese viejo refrán a colación: no son todos los que están, ni están todos los que son. Esto en cuanto a la investigación que hace la Fiscalía, a los nombres que se han puesto en entredicho. Y esto va desde dos puntos de vista: el uno de quienes están siendo acusados e investigados por estos casos, y el otro es las quejas, las protestas que se dan de jueces honorables que sin duda existen en el país, de abogados honorables que ven realmente con enorme preocupación todo este debacle en el sistema judicial de Ecuador. Refirámonos a los dos temas en cuanto a quienes deberían estar siendo juzgados e investigados, y también los casos que no son realmente de excepción. Queremos seguir creyendo que hay jueces y profesionales probos en mayoría en Ecuador. No, de acuerdo, hay jueces probos, hay funcionarios muy buenos en este país, seguramente la mayoría, yo no sé, pero hay un sistema que está absolutamente podrido, y que es este sistema según el cual hay movimientos o partidos políticos que organizan la justicia, que están además de un operativo para tomarse toda la justicia. Ese operativo sigue en pie. Ese sistema podrido es el que yo no veo que se lo vaya a cortar, o que alguien quiera cortarlo. Martín, perdón, Martín, muy buenos días, perdón aquí la interrupción. ¿Esto pasa necesariamente por el Consejo de la Judicatura? Vemos que en este momento es un organismo que ha guardado, como usted mismo decía hace un momento, silencio respecto de estos temas, pues las competencias de sanción, de observancia, están dentro del Consejo de la Judicatura. Quizás habría que empezar por ahí, o hacia dónde más hay que apuntar. Bueno, pero todo comienza por la Asamblea. Todo comienza por la Asamblea, porque la Asamblea es, a su vez, el organismo que ejerce control político sobre el Consejo de la Judicatura. Acordémonos una cosita: antes del caso Metástasis, el Consejo de la Judicatura estaba llevando a cabo un concurso para nombrar 20 jueces, 10 jueces y otros conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Este concurso era absolutamente escandaloso. Todos los expertos daban las voces de alarma. Vino una veeduría internacional de altísimo nivel. Dijeron que ese concurso no cumplía los más mínimos estándares internacionales para nombrar jueces. Eso era un absurdo, era una locura ese concurso. Es el concurso que lo estaba llevando el señor Wilman Terán. Si no es porque aparece Metástasis, esos jueces ya estaban nombrados, porque en la Asamblea no existía voluntad de control político sobre estos señores, sobre el señor Terán, sobre el señor Muñoz, sobre la señora Barreno, etcétera, que eran parte del Consejo de la Judicatura, eran la mayoría, eran los que estaban llevando a cabo este concurso. Todos sabían que ese concurso estaba completamente viciado, ¿ya? Ya le digo, hasta un organismo internacional independiente de altísima categoría lo dijo, y no pasaba absolutamente nada. Cae Metástasis y ahí sí, ya no quedaba más, ¿no es cierto? Pero ahora ese concurso está en manos de otros señores, aparentemente mucho más decentes que los anteriores, pero sigue siendo la Asamblea la que lleva el control político del Consejo de la Judicatura. Y no vemos en la Asamblea un interés por depurar nada.
Y aquí no nos olvidemos también, Martín, esa reunión del entonces coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, hoy viceministro de Gobierno, Esteban Torres, con los dos Saquicelas, en ese momento Iván Saquicela, presidente de la Corte de Justicia, y el primo, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, que al parecer todo tenía también relación con los vocales del Consejo de la Judicatura. Exacto. Ese ejemplo que tú me das es excelente. Nada pasó luego de esa reunión, ¿no es cierto? Ni los partidos políticos representados por el señor Torres, que ahora es subsecretario, ni las dos cabezas de las funciones, del uno de la Corte Suprema, de la Corte Nacional y el otro de la Asamblea, no pasó nada. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo que esto me produce cierta angustia, ¿verdad? Porque si de algo debería servir estos escándalos, este destape de esta olla de grillos que es la justicia, el manejo de la justicia, donde, repito, no todo el mundo está metido, no existen correctivos, no existen nada. A mí me parece, personalmente me parece, que la única persona que ahorita tiene la autoridad para plantearle al país un cambio, liderar un proceso de depuración es el presidente de la República. Él tiene la autoridad, ahorita tiene la popularidad también. Pero justamente fueron los temas pendientes de la consulta popular. ¿Hacia allá apuntaba? Exacto. ¿O eran las expectativas que muchos ecuatorianos y ecuatorianas teníamos de que sea el presidente de la República el que coloque estos temas complejos, difíciles y absolutamente necesarios en la consulta, pero quedaron fuera? No solo eso, es verdad, quedaron fuera, pero no solo eso, sino que el presidente tampoco se ha pronunciado sobre sus socios en este acuerdo legislativo. Son sus socios los que están embarrados. Ahí no existe ningún mea culpa, no existe un proceso, una decisión frente a la legitimidad de estos socios o un llamado de atención para que cambien todo. A mí me preocupa ese silencio porque, repito, la única persona que en este momento tiene el liderazgo político y social es el señor Daniel Noboa, pero no vemos que esté haciendo nada, y me temo que estos partidos políticos, lastimosamente incluido el gobierno también, lo que estén esperando es que pase el tiempo y que viremos la página. Ojalá no sea así. Quisiera también referirme al caso Muentes, caso en el cual usted, Roberto Aguilar, tuvieron varias intervenciones en el ámbito periodístico, que lo transmitimos el día de ayer como un documento preliminar antes de tratar de entrevistar a uno de los abogados patrocinadores de Muentes, en este caso del Banco del Pacífico. Finalmente él no quiso hablar. Pero cuéntenos sobre esa cercanía, sobre todo, a ese líder político que tiene historia, mucha historia en Ecuador, Jaime Nebot. Bueno, el caso de Muentes es un caso paradigmático, me parece. Muentes es operador político de uno de los políticos más importantes del país, un líder histórico, que es Jaime Nebot. Es la persona que ha estado junto a él, que ha sido el encargado de hacer las gestiones, las operaciones políticas que él ha considerado necesarias y que ha estado operando para tener el control de la justicia, sobre todo en la provincia del Guayas. Muentes es un personaje que cuando llegó a la asamblea, en reemplazo de Soledad Diab del Partido Social Cristiano, ya sus compañeros sabían quién era este personaje. Yo me enteré de la existencia de Pablo Muentes. Yo no sabía quién era Pablo Muentes, porque alguien del Partido Social Cristiano, de la bancada del Partido Social Cristiano, me llamó y me dijo que por favor trate de publicar algo sobre él, porque ellos
tenían muchísimo temor de que llegue este personaje y esté trabajando con ellos. Me decían, esto va a ser la ruina de la bancada del Partido Social Cristiano. Fueron ellos los que me proporcionaron documentos, lo del Banco del Pacífico, etcétera. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que ahora el líder Jaime Nebot diga que no, que él no sabía nada, que el señor Muentes tiene que responder por sus cosas, que la justicia verá, que ellos no se oponen a que sea juzgado, etcétera, etcétera? Era conocidísimo que el señor Muentes hacía esto. Las operaciones para el nombramiento de jueces, no había abogado en Guayaquil mínimamente informado que no supiera quién era el mandamás. Entonces, que ahora estos políticos digan que no sabían nada, me parece que es altamente irresponsable para el país, ¿no? Yo creo que Jaime Nebot debería darle una explicación al país y ofrecerle disculpas también al país. Él se presentó hace poco en un video, en una cosa, y si dijo 3 cosas sobre Muentes, que básicamente eran los lugares comunes de que él tendrá que defenderse, etcétera, etcétera, no dijo mucho más sobre Muentes. Ni siquiera ha sido sometido a un proceso disciplinario. Yo veo que a una legisladora de apellido Jaramillo la sacaron de la bancada apenas votó por el IVA, y en el caso de Muentes yo no veo que haya una investigación, un proceso disciplinario en el que el Partido Social Cristiano encuentre las cosas que deba encontrar y que se pronuncie de la forma que deba pronunciarse, pero no veo eso, y yo me temo que, ojalá me equivoque, yo me temo que llegará un día en que pasemos de esta página y todo volverá al cero absoluto. ¿Y qué decir sobre el sistema judicial en Ecuador, particularmente el sistema judicial del Guayas? Hay un asambleísta de aquí de la provincia de La Suay que dice que esto sucede no solo en Guayas, en varias provincias del país, y pide que esa investigación legislativa se extienda a varias otras provincias. Un concejal, connotado concejal aquí en la ciudad de Cuenca, quien ha dicho que aquí en Cuenca también hay jueces a la carta y ahora va a tener que responder con pruebas a la Corte Provincial de Justicia. El Colegio de Abogados de Pichincha, que pide que se haga una investigación a profundidad, pues señala que no puede quedar manchado todo el sistema judicial y todos los abogados del país. Sí, y además, y está muy bien que lo hagan. A mí me preocupa, por ejemplo, el silencio de la Corte Nacional. Me preocupa el silencio de las universidades, de la academia, de muchos colegios. Son pocos los colegios de abogados o federaciones de abogados que han salido a hablar. Aquí está en juego la administración de justicia del país. Es un tema que no es cualquier cosa, es un tema muy grave. Por cosas más pequeñas este país se ha levantado, ha hecho unas manifestaciones terribles, ha bloqueado ciudades. Este es un tema como para exigir eso, pero no pasa nada. Ahora, Martín, toda esta situación y quizás estos exhortos a que se actúe desde las distintas instancias se enfrenta a 2 procesos electorales seguidos. Uno de ellos, la consulta popular, que estamos ya a pocos días de que se desarrolle, e inmediatamente casi la elección para presidente, y nuevamente estaremos acudiendo a las urnas también para elegir asambleístas. Estos tiempos en los que estaremos y casi estamos ya en una campaña electoral, de una u otra manera siempre determinan las cosas importantes y las decisiones importantes que deben tomarse, y esto nos lleva a pensar que el presidente poco o nada hará tampoco al respecto. Sí, aquí hay una realidad, que es que el presidente es una figura que está ya en campaña política, que está pensando en la reelección, que tiene una alta popularidad, que hay que reconocer que ha tomado decisiones que otros gobiernos no han tomado, que mal que bien están funcionando. Entonces, la lógica
política actualmente del Ejecutivo no es la lógica que muchas veces quisiéramos los ciudadanos, ¿verdad? Y está pensando en este proceso electoral, esta reelección. Viene la consulta, no está asegurado, o sea, digamos, al contrario, aparentemente hasta la consulta esta popularidad le va a alcanzar, él va a ganar esa consulta va a ser considerada como un respaldo del país para la reelección. Sin embargo, y esto yo he conversado con algunos estrategas políticos y expertos en encuestas y eso, para el proceso eleccionario ya de febrero del 2025, para la campaña presidencial, el patrimonio, el capital político que tiene en este momento Daniel Noboa no le va a alcanzar. O sea, va a tener que desarrollar alguna otra no sé si operativo o algún otro eje nuevo al de la seguridad, porque el de la seguridad no le va a alcanzar le va a alcanzar para la consulta, sí, pero no le va a alcanzar para las elecciones presidenciales. Entonces, todo está por decirse. El gobierno tendrá que encontrar algún eje de campaña, algún discurso que logre movilizar a la opinión pública, al electorado, y ver si puede reelegirse, ¿no? Y del otro lado, yo no veo muy claro absolutamente nada. Bueno, todavía estamos temprano. Habrá que ver hasta qué punto golpeó esto de purga al Partido Social Cristiano y a su candidato, que lo tienen listo, que es Jan Topic. Al correísmo lo vemos bastante... Pero bueno, por ahí también han salido una serie de denuncias respecto de Jan Topic. Sí, así es. Así es, aparentemente Jan Topic y el señor Muentes hicieron contratos para compras del municipio de Guayaquil, que ahora están siendo investigados y están siendo observados por problemas de transparencia, etcétera. Entonces, ahí aparentemente habría también una vinculación. Veamos qué sale de eso, ¿no es cierto? Así como puede salir muchas cosas, puede ser que no salga nada. Ese es el Ecuador al que estamos acostumbrados. Todavía es muy temprano para ver, aparte de la figura del presidente Daniel Noboa, cuál es el otro escenario, quiénes son los que están. Bueno, existen ya precandidatos, ¿no? Pero todavía ninguno se perfila con mucha fuerza aún, porque todavía pueden pasar muchas cosas. Jan Tópico puede fortalecerse, o como tú dices, puede ser que aparezcan evidencias de estas cosas de las que ya se habla y termine siendo perjudicado. Está el señor Rabascal, que pertenecía al correísmo. Me parece que en el correísmo pueden haber algunas rupturas. Ya está Rabascal, que quiere ser candidato. Está este señor Pedro Granja, que también quiere posicionarse como miembro del correísmo, a pesar de que en el pasado fue anticorreísta. Se sabe que Rafael Correa quiere que sea nuevamente candidata Luisa González. Ella está en gran actividad proselitista, pero nada está completamente dicho ni completamente claro. Ahora, también hay que pensar y reconocer de que lo que está sucediendo en el país, esto de la cooptación de entidades de control, de instituciones, no es nuevo. Quizá está solamente siendo más divulgado en estos días. Recuerdo claramente hace, debe ser 2 décadas, un connotado abogado del Guayas, Eduardo Carmiñani, nos decía que el éxito y el verdadero poder político en el país se logra no necesariamente ganando las elecciones, sino controlando, diríamos cooptando, los organismos de control, Contraloría, Judicatura, las Cortes, etcétera. Es decir, que esta situación no se inició
con el correísmo. Estaba desde antes como una praxis política en Ecuador. El tema sería, Martín, ¿cómo provocar un cambio en el país? Un país con una escala de valores destruida, en la que el propio gobierno actual muestra que le estorba un código de ética y mejor lo deroga. Sí, yo como periodista no tengo la fórmula, yo no, eso es un tema que tiene que encontrar la clase política, las organizaciones sociales, la sociedad organizada, las élites que no quiere decir necesariamente que sean las élites económicas, sino las élites en general. Pero sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. Este país ha sido gobernado por quienes controlan los organismos de control y eso viene desde hace mucho tiempo. El correísmo lo que hizo es controlar todo, también el Ejecutivo, pero el Partido Social Cristiano, por ejemplo, así es el ejemplo perfecto, ¿no? El Partido Social Cristiano ha tenido las cortes y los organismos de control durante muchísimo tiempo, incluso durante el correísmo en alianza tuvo a la Contraloría General del Estado. El Contralor Polit era muy cercano a los intereses social cristianos y del señor Rafael Correa. Y allí está esa calificación que los ecuatorianos dan a la clase política en el cierre de esta encuesta del Latino Barómetro que se publicó en diciembre. Un 14% de los ecuatorianos confía en la clase política. El tema es, ¿se reflejará esto de alguna manera en las próximas elecciones? Sí, se reflejará. A mí me sigue preocupando, insisto, ¿no? De que todavía la sociedad, el electorado no es capaz de identificar estos problemas. Esto que tú mencionas, que es cómo el poder se controla desde la justicia. En las campañas electorales se mencionan ofertas, promesas, mejoras económicas, nada más, y no estos temas que realmente son los que marcan la dinámica, la lógica, el funcionamiento del Estado. Y eso es lo que está quedando atrás. Y algún momento esto nos va a estallar en la cara. Ahora también, Martín, cuando hablamos de estos temas políticos, nos lleva a pensar en este juicio político que está ya en marcha en la Asamblea Nacional en contra de la fiscal. La fiscal, lo que podemos decir es que tiene poco tiempo en el cargo. Si no me equivoco, tiene un año en el que concluye ya sus funciones, pero además está este juicio político. Los socialcristianos, pese a todo lo que ha pasado últimamente, han insistido en que no apoyarán el juicio político a la fiscal. No pudo salir en la sesión anterior dentro de la Asamblea Nacional este comunicado de apoyo. Se aspira a que se lo haga ahora. Habrá que ver ya con la presidencia presente de Henry Kronfle en la Asamblea si es que se consigue este apoyo. No obstante, la fiscal Diana Salazar podría ya salir del cargo por una de estas dos causas en poco tiempo más. Sí, qué bien que pongas de ejemplo esto del comunicado de apoyo, ¿no? Porque es increíble, después de todo lo que pasó, no hubo siquiera 70 votos para darle un apoyo a la fiscal. Esperemos que eso cambie, bueno, ojalá. Pero claro, el Partido Social Cristiano tenía que decir eso, que no iba a apoyar yo creo que hubiera sido absolutamente impresentable que vayan que anuncien que van a votar en contra de la fiscal cuando ellos son los acusados en este proceso precisamente por ella, unos acusados que ahorita además no tienen ni siquiera argumentos para decir que todo lo visto haya sido falso. Entonces sería escandaloso en la opinión pública y los políticos cuidan mucho su imagen y me parece que, pero bueno, veamos, porque yo creo que hay que ver para creer. Es muy poco lo que se necesita para censurar a la fiscal, son apenas 70 votos. Es mucho más difícil sacar a un ministro de Estado que a la fiscal, así dice la Constitución. Entonces eso es algo que no se puede hacer nada sobre eso, pero son apenas 70 votos que
es muy fácil conseguir. Si el Partido Social Cristiano se mantiene en su oferta, que confiamos que sí, no habrá los votos, pero yo creo que tampoco es necesario sacar a la fiscal para controlar la justicia y para manejar todos los hilos del aparato de justicia. Esa es una puerta fundamental, es una posibilidad clave, pero si es que seguimos con este mismo impulso que llevamos desde hace algún tiempito, y la Corte Nacional es configurada de una forma para que sirva a los intereses de estos señores, que el Consejo de la Judicatura vaya adoptando, teniendo una nueva mayoría, como parecería que va a ser el caso, el Consejo de Participación, quizás tampoco sea tan necesario sacar a la fiscal. Los procesados, los acusados, en el caso Metástasis y en el caso Purga, van a ser juzgados por los nuevos jueces de la Corte Nacional. Entonces, si se ponen ahí a jueces hechos a la medida de estos grupos parlamentarios que están todavía controlando todo y que son de la mayoría, entonces no habrá pasado nada y la fiscal se irá a inicios del próximo año y estos otros jueces serán los que los juzguen y ya, una vez más, otra decepción y otra desilusión de los ecuatorianos. Bien, para finalizar, Martín, quisiera pedirte una reflexión sobre el ejercicio periodístico. Martín Pallares es uno de los periodistas que ha tenido muchas peripecias en Ecuador, como lo han tenido muchos. Ha vivido en forma intensa desde los problemas de falta de libertad de expresión, embates y presiones desde el poder. ¿Cuál es el papel del periodismo en este país tan complejo, en permanente crisis? Yo creo que el papel es el papel que sí ha tenido, a pesar de muchos lunares que han habido en el periodismo ecuatoriano, pero yo creo que el periodismo actualmente, mal que bien, ¿no es cierto?, es la fuerza que ha logrado mantener estos temas en el tintero de la agenda pública, el que no ha permitido que la clase política corrupta se vaya por encima y ha hecho las alertas. No nos olvidemos lo que acaba de pasar con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde estos políticos quisieron meter un paquete de reformas absolutamente corruptas, impresentables. Si no es por la reacción del periodismo, eso hubiera pasado y estuviéramos ya cantando otra historia. Entonces, la función del periodismo es investigar, es criticar cuando hay que criticar. El periodismo tiene que ser profundamente escéptico de los políticos, no creerles, por principio no creerles, siempre estar escarbando, estorbando y siendo, y una cosa que es fundamental, ¿no?, que yo creo que muchas veces se ha perdido, es que el periodismo tiene que tener agendas absolutamente independientes y honestas, no estar a merced de ciertas agendas que ponen ciertos grupos políticos o grupos económicos, porque claro, el periodismo ha tenido unas crisis muy grandes por la evolución del modelo de negocios, etcétera. Entonces es muy fácil que se hayan aparecido estos medios mercenarios, ¿no?, que trabajan para determinados grupos políticos o económicos, empresariales. Creo que es fundamental para la sobrevivencia de la democracia ecuatoriana un periodismo fuerte, vigoroso e independiente. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No hay de qué, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del licenciado Martín Pallares, periodista, columnista de Diario Expreso. Son las 8:16.